Voy a empezar a grabar. Vamos a empezar la clase con IPsec, ¿sí? Para ya terminar el tema túneles. Y después vamos a ver la parte de VLANs, ¿sí? Entonces, empiezo a compartir la pantalla. Para eso yo lo voy a hacer al proyecto desde cero, ¿sí? Porque en realidad teníamos podríamos usar el laboratorio de túneles, pero lo voy a dejar, voy a hacerlo de cero para que configuremos todo desde cero, ¿sí? Fíjense. Bueno, vamos a conectar el Ladder 0 con el Ladder 1 porque tiene el DHCP configurado. Y vamos a conectar el Ladder 2 a la LAN y acá el Ladder 2 a la LAN, ¿sí? Y nuestro objetivo, ¿sí? Va a ser establecer un túnel IPsec entre las... A ver, para la cámara si no les tapo. Entre dos routers, ¿sí? Que van a estar a través de Internet para, de esta manera, encriptar la comunicación. Acá nosotros vamos a establecer un túnel. A ver. Vamos a poner túnel IPsec. Bueno, IPsec es un estándar que lo van a encontrar en varios vendors y es uno de los estándares más ampliamente usados y conocidos para el tema de hacer VPN, ¿sí? Deben tener en cuenta que si ustedes utilizan, por ejemplo, hacen la configuración de un MikroTik contra un router de otro vendor, ¿sí? Eh, Respetar bien los parámetros de los proposals, la parte de seguridad, porque si no, no van a poder establecer el túnel, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta es el tema de la parte del firewall, que eso lo vamos a ver al final de la clase, porque se pueda establecer la comunicación IPsec. Bueno, disculpen. Lo que vamos a hacer, este va a ser router 1, este va a ser el router 2, y lo que eh, vamos a estoy pensando, los voy a inicializar directamente. Bueno, vamos a hacer toda la configuración, creo que no me falta nada. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a usar las IP públicas, que acá yo obtengo, que son las IP de mi WAN, de los routers que obtengo por el DHCP Client 1, eh, que van a ser nuestras IP de salida a Internet para establecer el túnel IPsec, ¿sí? A diferencia de lo que es con las otros tipos de túneles que nosotros vimos, que se creaba una interfaz y nosotros le agregamos un IP a la interfaz, acá no se va a crear una interfaz, ¿sí? IPsec trabaja al nivel de capa IP, no se va a crear una interfaz, y lo que vamos a hacer es nosotros publicar las redes que queremos que puedan comunicarse entre sí y y esté encriptado el tráfico, ¿sí? ¿Cómo funciona IPsec? IPsec funciona, como les dije, en la capa de IP de transporte y no en la capa de aplicación, por lo cual eso nos favorece en términos de que nosotros no tenemos que configurar IPsec por cada aplicación. Directamente, todos los datos de cualquier tipo de aplicación van a estar encriptados por IPsec, ¿sí? Y tiene dos tipos de mecanismos para la parte de encriptación. Uno que se llama Authentication Header, ¿sí? Que AH van a ver, que lo que hace es colocar una firma digital en cada paquete y protege la red y los datos de terceros, ¿sí? ¿Cuál es el tema, cuál es el problema, entre comillas, que tiene AH? Que no proporciona ningún tipo de encriptación. Lo que hace es la autenticación, pero no encripta, ¿sí? Entonces, lo que se suele usar hoy en día es ESP, en vez de ESP, que son las siglas de Encapsulation Security Protocol. En vez de autenticar, encripta el encabezado IP y la carga, el payload, ¿sí? Los datos, por así decirlo, eh, salvo que se utilice en modo transporte. Ya vamos a ver qué es modo transporte y qué es modo túnel, ¿no? En cuyo caso solo va a encriptar la carga útil. El ESP lo que hace es añade un encabezado en cada paquete de datos y lo encripta, ¿sí? Entonces, por eso se suele utilizar
más hoy en día ESP, porque el AH solo no encripta, ¿sí? No encripta, solamente hace la autenticación, garantiza que los paquetes provienen de una fuente segura, pero no encripta. Entonces, como ESP sí lo hace, se usa ESP, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tenemos? Nosotros tenemos lo que se denominan las claves IKE. ¿Qué son las claves IKE? Que son a ver, ¿cómo decirles? O sea, son las llaves de seguridad, o sea, un desarrollo de Cisco y Microsoft, que lo que nos da es el protocolo de seguridad que va a utilizar el túnel para ser más seguro. O sea, básicamente, es un protocolo flexible que nosotros es como le vamos a dar seguridad al túnel, ¿sí? Ya sea con autenticación y encriptación. Ahí lo vamos a ver. Se usan unos algoritmos que se llaman de Delphi-Hoffman, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Y nosotros IPsec trabaja en dos modos, ¿sí? Que es el modo túnel, que es cuando nosotros conectamos dos routers, por ejemplo, ¿sí? Y el modo de transporte, cuando nosotros conectamos un router con varios clientes, por ejemplo, podrían ser clientes Windows, ¿sí? En ese caso, va a trabajar en un modo de transporte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia principal del modo túnel y del modo transporte? Que en el modo de transporte, como les dije, solo se cifra solo se cifra, se encripta la carga útil, los datos. En cambio, el encabezado de IP se deja en su formato original. No, en el modo túnel se encripta todo, ¿sí? Tanto la carga útil como el encabezado. Entonces, esa es la diferencia principal, además del uso, como les dije, que lo usamos, por ejemplo, cuando conectamos entre dos routers, por ejemplo. Ahora lo que vamos a ver es la configuración propiamente dicha. Bueno, yo ya tengo inicializados los routers, voy acá a abrir un router y le voy a cambiar el nombre para que lo podamos identificar. System Identity Set Name. Este le voy a poner R1, ¿sí? Y vamos a inicializar, cambiarle el nombre al router 2, ¿sí? Este le vamos a poner System Identity Set Name R2. Perfecto. Nosotros ya tenemos identificado los routers. Ahora lo que vamos a hacer es la configuración de las interfaces. Entonces, abrimos Winbox. Fíjense, ya tenemos R1 y R2. Abrimos R1. Voy a hacer un zoom. Y vamos a poner una IP. Ya tenemos la IP WAN, que es la 192.168.63.221. Vamos a la IP LAN, que en este caso va a ser la 11/24 en la interfaz de DER2, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre de las interfaces para que sea más descriptivo. La 1 lo va a ser la WAN y la 2 va a ser la LAN. Perfecto. Y voy a crear un DHCP server en la interfaz EDR2 de la LAN, ¿sí? Para que las virtual PC puedan obtener IP. Bueno, como ven hasta acá, vamos a hacer el masquerade para que pueda salir a internet. Las virtual PC pueden salir a internet. Source NAT. Profe, Sí, escucho. no me funciona el DHCP, seguí todos los pasos. ¿Habrá alguna otra cosa que tocar A ver, necesito más datos. ¿Con qué te referís con no te funciona el DHCP? en la Virtual PC? No me toma, no lo encuentra al servidor. Eh, Le asigné la IP a la address 2, que es donde tengo el servidor DHCP, y no me lo entrega. eh, pero, ¿y qué esquema estás usando vos? No entiendo. ¿Estás haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? Sí, puse la nube, puse el router. En el router, en la Ether 2, le asigné un IP fija y ahí le configuré el DHCP. Y después Sí, le hice la NAT. El sí. router sí me hace pin para afuera, todo, pero las virtual PC no me toman ¿Y la vos, IP. vos, vos acá que pones DHCP y no te toma IP? Claro, DHCP lo tomo, IP show tampoco, no me da. ¿Y qué te dice cuando vos le pones DHCP? Que no find DHCP server.
no encuentro el DHCP. Estuve renegando todo el fin de semana, desinstalé, volví a instalar la máquina virtual, todo, y no sé si hay algo que estoy haciendo mal. A ver, vamos a hacer la configuración del router 2, a ver si la vamos a hacer un poco más lenta, a ver si con eso, fíjate, mira, vamos a hacer router 2. Acá le vamos a poner una IP address a la header 2, que va a ser la Eh, 21/24. ¿Qué IP le eh, pusiste a la interfaz header 2? 192, 168, 10, 10.1, 10.1. Fíjate que barra no hayas puesto 24. 10.0, ¿no? Fíjate que no hayas No, puesto 10.0. barra 24. Y al DHCP eh, me lo tomo por defecto. ¿Cómo el DHCP te lo toma por defecto? No entiendo. O sea, me toma el rango de IP que... Ah, no sé si, para, mirá, vos vas acá de DHCP Setup, elegís la interfase, da siguiente, acá elegís, bueno, el address space, sí, espacio de direcciones, la gateway, que es la 2.1, el pool de direcciones, sí, los DNS server y el list time, ¿sí? Vos con eso, así sí, de simple, ya deberías tener, y si vos vas, por ejemplo, a Virtual PC, debería darte. Si no te da, no tengo idea por qué puede no sí, darte. No obstante, mira, si vos querés, vos podés poner directamente una IP, una... Habría que ver eso, o sea, te tiene que funcionar, pero si vos quisieses para hacer las pruebas, podés poner una IP fija. Te pones IP 192.168, por ejemplo, 2200/24, GW 192.168, claro, yo le iba a asignar manual. a ver, espera que hay algo que no... IP, checking for the brigade address. No me acuerdo el comando para la gateway, a ver. El de la gateway es IP, IP. A ver, IP, help o help IP. IP, gateway es el. Entonces pones IP, gateway 192.168.2.1, ¿sí? Invalid address. ¿Por qué? ¿Por qué? IP gateway, a ver. Ya sé. No, es así. Es 2, por ejemplo, 2.100/24 espacio y la gateway, 192.168.2.1. Ahí está. Fíjate, ahí yo estoy configurando en forma manual, sin DHCP. Si yo pongo show IP, Sí. fíjate ahí, ya configuré la 100. Pero no No, obstante, debería darte IP. No sé, eso habría que no sé por qué. sí, Pero no, y desinstalé la máquina, volví a instalar como 2 o 3 veces y sigo en el mismo. Toqué el Es firewall, no. muy raro eso, muy raro porque en realidad no tiene que ver la máquina virtual en este caso porque estás trabajando, la máquina virtual está ubicada acá y vos estás trabajando acá, o sea, no tiene nada que ver. Claro, sí, sí, No sí, sé por qué puede ser que no te funcione, me parece, la verdad que no escuché nunca que no funcione el DHCP server, además vos podés entrar al equipo, por lo que entiendo todo. sí, sí, sí. Rarísimo, Bueno, yo, rarísimo. yo voy a seguir probando. Yo le voy a asignar la IP Fíjate que esté bien la IP, fija. ¿no? Que la IP no sea, no le haya asignado una punto cero, o sea, 192.168.1.0, porque eso es una No, IP no, de no, verdad. le asigné, seguí todo eh, la 10.1 le asigné barra 24. Claro, Y automáticamente me marca el network 10.0. Me lo crea, digamos. claro, rarísimo, mira, rarísimo, no sé por qué puede ser ahí. Bueno, Eh, yo si logro hacerlo andar, no hay problema. Si no, voy a tener que mandar el trabajo con la IP fija de las Virtual PC. bueno, Ah, dale, cualquier listo. cosa, después lo veo. Bueno, Gracias. no, por favor. Y lo que decía, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como le decía, nosotros vamos a establecer un túnel IPsec desde nuestra LAN 1, queremos que se comunique a nuestra LAN 2 a través de un túnel IPsec. ¿Qué quiere decir a través de un túnel IPsec? Que la comunicación esté, o sea, que los datos estén encriptados, ¿sí? Entonces, para eso nosotros vamos a ir precisamente a la parte de que se llama, que es IPsec, ¿sí? Internet Protocol Security, son las siglas de IPsec.
Vamos a ir al router 1 primero y vamos a IP, IPsec, como dijimos. Y fíjense, acá tenemos para esta versión de router 647 y en adelante y más, y para las versiones 7, la configuración es exactamente lo mismo. Para versiones anteriores van a ver que tienen algunas diferencias, ¿sí? Tienen algunas pestañas diferentes. No obstante, esta es una versión ya bastante vieja, la 647, así que vamos a verla en unas versiones más actuales, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a hacer es configurar un profile, que precisamente es el perfil de seguridad que nosotros vamos a tener para encripción y autenticación. Si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos creado un perfil por default que, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos en PPP L2TP? Que nosotros podíamos tener, usar IPsec, que acá decíamos use IPsec y poníamos required, ¿sí? Poníamos una clave previamente compartida, un secret. Bueno, en ese caso, usa los perfiles por defecto, ¿sí? Por defecto. Nosotros no son los más seguros, entonces vamos a crear un profile propio, dándole un perfil que va a tener más seguridad que el que tiene por defecto. Entonces le damos en más y ponemos, por ejemplo, profile a R2, ¿sí? Porque vamos a comunicarnos con R2. Acá en lo que dice hash algorithms, vamos a usar SHA-256, ¿sí? Es el más seguro de todos, o 512, cualquiera de esos dos. Y acá en lo que es la parte de encryption algorithm, ¿sí? Vamos a usar AES-256. Y en la que es Delphi-Hoffman Group, vamos a usar mod 2024, 4096, o sea, tengan en cuenta que cuanto más usen, están usando una llave de más bytes, entonces va a usar más procesador, ¿no? Ténganlo en cuenta, pero no obstante, es más seguro, ¿sí? Y todo lo otro, los otros parámetros los vamos a dejar iguales. Tengan en cuenta, como les decía, que si ustedes tienen, o sea, el otro router con el que se van a conectar, sea MikroTik o no, tienen que tener configurado exactamente lo mismo, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque a veces pueden conectar contra un Cisco, contra un Fortinet, como les decía, y a veces eh, los, los parámetros no se llaman exactamente igual, ¿sí? O están presentados de otra manera. Ténganlo en cuenta eso, porque si no, no se van si ustedes ven que hacen toda la configuración y no se pueden conectar, seguramente el error o la parte que no está siendo coincidida es el perfil de seguridad, ¿sí? Entonces, acá le podemos profile. Profile, creamos el profile este. A ver, ¿está bien? Es 256, está bien, es 256. Perfecto. Bueno, luego lo que nosotros vamos a crear, después de haber creado el profile, vamos a crear el peers, que el peers es la dirección de IP pública precisamente, con quién nos vamos a conectar. Entonces vamos a más, y acá fíjense, peer, en este caso le ponemos, por ejemplo, R2, ¿sí? Y acá vamos a poner la dirección IP pública del otro extremo, ¿sí? Que si ustedes se fijan, si yo voy acá al router 2, la dirección IP pública, IP addresses, es la 192.168.63.222, ¿sí? Entonces yo voy acá y pongo 192.168.63.222. Lo que es port y local address lo vamos a dejar en como está. Y acá le que dice profile, vamos a elegir el profile que nosotros creamos, porque es la parte que nos hace de seguridad. Y acá donde dice Exchange Mode es precisamente donde nosotros vamos a elegir IKE2. Nosotros tenemos IKE versión 1, cualquiera que elijamos nosotros, Aggressive, Base o Main, va a usar IKE versión 1 o IKE versión 2, ¿sí? Que IKE, como decía yo, es la llave esa de seguridad que nos da, que nos permite la encriptación y la autenticación en el túnel IPsec para la fase 2. ¿Cuál es el tema? IKE versión 2 es más robusta que la versión 1. Si van a usar si van a usar la versión 1 con que usen base o main, es suficiente. Pero si os les sugiero, usen IKE versión 2, ¿sí? Que es más robusta, más actual. Es como que la IKE versión 1 ya no se está usando. Entonces, ¿qué poníamos acá? Fíjense. Ponemos el nombre del peer, la dirección IP pública del router con el cual yo me quiero conectar, configuramos el perfil que nosotros habíamos configurado previamente y ponemos el Exchange Mode, precisamente que es la que nos va a dar nuestra seguridad. Los parámetros del Exchange Mode lo vamos a configurar en Proposals, ¿sí? Entonces, ahí le damos OK.
Y fíjense, yo ya tengo creado el peer, ahora voy a la parte de identities, que es donde nosotros vamos a crear la clave previamente compartida, donde vamos a cargar los certificados para nuestra túnel IPsec, ¿sí? Vamos a ir acá, fíjense, peer va a ser el peer que nosotros creamos, el peer AR2, y acá el método de autenticación que vamos a usar. Nosotros ahora para el ejemplo vamos a usar Pressured Key, pero también podríamos usar certificados y demás, ¿sí? Podríamos usarlo a un servidor radios y demás. Nosotros vamos a usar el Pressured Key. Acá, la clave que ustedes usen, yo les sugiero que sea una clave robusta, usen el generador de claves de Google, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá está el cloudgoogle.com. Ustedes tienen un generador de claves, ¿sí? Donde pueden hacer claves robustas, la copian y, bueno, tienen que asegurarse de que la envíen al otro extremo en forma segura, ¿sí? No la envíen en texto plano, traten de que sea en un medio que esté encriptado para evitar que alguien la pueda saber, para, bueno, precisamente evitar que no conozcan la clave previamente compartida, ¿no? No obstante, yo para acá, para la clase, vamos a poner una clave así nomás, ISSD 134, ¿sí? Pero, como les digo, en producción usen una clave que sea segura. Y una vez que nosotros tenemos configurado el secret y el peer, le damos acá OK, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dice peer does not exist. En realidad, ese mensaje, si no yo voy a peer y vuelvo a identities, ya está, ya me lo saca, ¿sí? Y ahora lo que vamos a configurar es proposal, que es precisamente para la fase 2 de la comunicación de túnel IPsec, cuál va a ser la autenticación. Y acá lo mismo, acá le vamos a poner proposal, por ejemplo, a R2, le vamos a dar más seguridad, le vamos a dar un SHA-500 de Authentication Algorithms, vamos a poner ya 256 y acá vamos a dejar solamente AES 256, lo que es los algoritmos de encriptación. ¿Sí? Y acá en lo que dice PFS, vamos a poner mod 2048. ¿Sí? Recuerden que estos son los mismos parámetros que tienen que poner en el otro extremo, como les digo, porque si no, no va a poder establecerse el túnel, ¿no? Tengan en cuenta eso, como les decía. Bueno, y por último, una vez que nosotros ya hicimos la configuración del profile, del peer, de identity y de proposal, ¿sí? Vamos a hacer la parte de policies, que es donde nosotros establecemos precisamente el túnel. Entonces acá vamos, y fíjense, primero elegimos el peer, que el peer en este caso es el que ya configuramos, tildamos en modo túnel, porque lo que vamos a conectar es un túnel IPC entre dos routers para que encripte tanto el encabezamiento como los datos. Y acá ponemos source address y destination address, que vamos a poner la red local nuestra y la red local del otro extremo, ¿sí? Que en este caso es 192.168.1.0 para nuestro lado y 192.168.2.0/24 en el otro extremo, ¿sí? Después vamos a action y fíjense, acá en lo que dice action ponemos encrypt. Acá donde dice IPC Protocols, esto es lo que yo les decía, podemos usar el Authentication Header o ESP. Hoy en día se suele usar ESP, ¿sí? Que encripta todo. Authentication ve la integridad de los datos, pero no encripta. ESP sí. Y acá en Proposal elegimos el que nosotros creamos, que es Proposal AR2, ¿sí? Entonces, fíjense, acá el fase 2 state está no phase 2 porque todavía yo no configuré el otro extremo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Perfecto. Lo que vamos a hacer es la configuración del túnel IPsec en el router 2. ¿Sí? Acá yo voy a cerrar esto y vamos a la IPsec. ¿Sí? Y vamos de nuevo. Primero a profile. Acá, profile a R1. Dijimos, usamos ya 256, usamos AES 256 y usamos mod 2048. Esto lo dejamos como está. Vamos a peers, ¿sí? Acá le ponemos peer R1 y ponemos la dirección IP de R1, que es 192.168.63.221, ¿sí? Y ponemos exchange mode IK2 y el profile R1 que nosotros configuramos. Vamos a identity, ¿sí?
Y acá ponemos ISSD 1234 como, como pre-shard key. Y vamos a proposal, configuramos el proposal a R1 y usamos la misma seguridad que dimos, mod 2048, AES256, perfecto. Fíjense que incluso, por ejemplo, en lo que es el lifetime, ¿sí? Tiene que ser igual el periodo ese porque si no, no se va a establecer el túnel. Todos esos parámetros tienen que ser exactamente lo mismo. Y por último vamos a policies, ¿sí? Y acá, fíjense, elegimos peer R1, elegimos el modo túnel. Acá en este caso la red LAN, ¿cuál va a ser? La 162.168.20 porque es la red LAN de este lado. Y la red de destino va a ser la 10/24. Acá elegimos ESP y el proposal a R1. ¿Sí? Si eso está bien, ya fíjense que acá el túnel está establecido. ¿Sí? Fíjense que acá el túnel también está establecido. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo, si voy, fíjense que yo voy aparte a la parte de IPA, perdón, IPADRS no, sino aparte de interfaces, no se me agregó una interfaz nueva. ¿Sí? No se me agregó una interfaz nueva. A diferencia con los otros tecnologías de túneles PPTP que nosotros teníamos, que sí se agregaba una interfaz nueva. Acá va a estar todo el tráfico entre la red 1 y la red 2 va a estar encriptado, pero no se me está agregando una interfaz nueva, por lo tanto, tampoco tengo que hacer nada en la tabla de ruteo, a diferencia de las otras tecnologías que nosotros hacíamos para VPN. Bueno, dicho esto, si yo no se me agregó una interfaz nueva, no tengo que agregar un IP, no tengo que agregar nada de tabla de ruteo. Yo eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Debería tener comunicación entre R1 y PC1 y PC2? ¿Sí? Fíjense que acá, si yo pongo show IP, tengo la IP 2254. Y acá tengo la 1254. ¿Sí? Show IP, la 1254. Entonces yo hago ping 192.168, 2, perdón, 2.254. ¿Voy a tener comunicación o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, debería tenerlo. Fíjense, acá a la 2251 no tengo. Ahora no sé por qué me está respondiendo la 1. Eso me parece raro, a ver. IP Routis. La 1.54, a ver. No sé por qué me está respondiendo la 1 que no debería responderme. A ver. ¿Veis? 120, 178, 1.254. La 2.1 se está conectando. IP. Ah, porque no tengo el NAT configurado, perdón. Acá no configuré el masquerade. No me di cuenta. Bueno. Ahora voy de nuevo, fíjense. Fíjense, no tengo comunicación entre la 1.254 y la 2.254. ¿Sí? ¿Y por qué no tengo comunicación? Esto tiene que ver, bueno, Al firewall. claro, sí, en realidad yo ahí, como no había configurado el masquerade, medio como que les dije la razón, pero les voy a explicar ahora la razón. Yo tengo, por ejemplo, tengo en router 1, ¿sí? Tengo mi WAN y mi LAN, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un source NAT, ¿sí? Que es el masquerade. Y al mismo tiempo, yo voy acá al router 2, esto está por medio de un túnel IPsec. Router 2, y tengo mi red LAN, que es la 192.168.20/24, y acá tengo la 192.168.10/24. ¿Qué pasa? El túnel IPsec ya vimos que está establecido, ¿sí? El túnel, está established.
¿Qué quiere decir? Que ya está trabajando y ya puede cursar tráfico entre R1 y R2. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? ¿Por qué cuando yo hago un ping desde una PC acá, PC1 a PC2, ¿sí? El ping no contesta? ¿Por qué? Por el source NAT, ¿sí? ¿Qué hace el source NAT? O sea, yo dije acá, yo establecí un túnel IPsec entre la red LAN 1 y la red LAN 2, ¿sí? Y la red LAN 2. Pero el NAT me cambia precisamente mi dirección, como es un source NAT, el masquerade me cambia mi dirección IP origen. Entonces, cuando le llega el paquete acá, llega mi paquete IP que tiene source y destino, ¿sí? La IP source ya no es de la red 192.168.10/24, ¿sí? No, es la IP source, ¿sí? La IP source es de la red que me está de mi WAN, ¿sí? Y acá cuando llega dice, no, si yo establecí un túnel IPsec, pero entre la red 1 y la red 2, no entre la red XXX que tendrá esta, ¿sí? Y por eso es que no responde. Entonces yo lo que tengo que hacer es una regla de firewall de evitar que todo lo que sea el tráfico IPsec no pase por el tema de no sea enmascarado, ¿entienden? Precisamente para que no pase eso que yo les estoy diciendo, que es que me cambie de dirección IP origen. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos de una manera muy simple. Vamos acá a la parte de IP Firewall, ¿sí? Vamos a la parte de NAT, precisamente, que es donde acá es la cadena source NAT, la que hace el cambio de la IP origen, y creamos una regla que diga source NAT y hacemos todo lo que sea desde el origen 10/24 a 20/24. ¿Por qué son 10/24 y 20/24? Porque son las redes que yo quiero conectar, ¿sí? Le voy a poner acción accept. Y acá le pongo IPsec, ¿sí? Como comentario. Acá le voy a poner al masquerade, le voy a poner masquerade. Entonces, esta regla la mando antes del masquerade, ¿sí? Y hago lo mismo acá en este caso la voy a hacer por consola de comandos, porque acá si la quieren hacer por consola de comandos tiene un truquito, ¿sí? Acá le voy a hacer IP Firewall NAT y voy a poner eh, source, perdón, add source address, que en este caso, ¿cuál va a ser la source address de este lado? La 2. La 20/24, ¿sí? Ujú. Destination address va a ser 192.168.10/24. En realidad no hace falta que pongan la acción, pero le pongo accept, ¿sí? Y acá es el truquito que tienen que poner para que se ubique directamente antes de la regla de máscara, le ponen place before y como las reglas, miren, si ustedes, bueno, lo voy a borrar esta. Bueno, place before es 0. ¿Por qué? Porque si yo pongo IP firewall, chain, acá source NAT, no le puse source NAT, ¿sí? Entonces yo pongo IP firewall print, ¿sí? IP firewall, perdón, NAT print. Fíjense que acá me muestra la regla 0 y la regla 1. ¿Y cuál es la regla 0? Source NAT, action accept, Acá en realidad me equivoqué porque le puse source NAT más y eso hace que cree una cadena más. Ahí está. Y yo voy a hacer, ahora si pongo IP firewall print, fíjense, yo voy a borrar la regla 1. Entonces pongo IP firewall NAT remove 1. ¿Sí? Entonces pongo print y fíjense, tengo antes de la regla de masquerade, ¿sí? Tengo la regla que dice que acepte todo el tráfico que va de la 2.0 a la 1.0. Entonces, una vez que yo tengo esto, fíjense, ahora sí puedo hacer el ping, tengo conexión entre las PC1 y la PC2. ¿Se entiende? Sí, Bueno, clarísimo. una consideración a tener en cuenta, otra consideración más a tener en cuenta, que es, si yo tuviese configurado reglas acá en el firewall, ¿sí? ¿Se acuerdan como las reglas, por ejemplo, de aceptar conexiones establecidas y relacionadas, bueno, dropea conexiones inválidas, etcétera, etcétera? Todas las reglas que nosotros vimos que hay que poner como forma básica en el firewall, eh, yo tengo que hacer como, ¿se acuerdan cuando vimos los túneles PPP? ¿Sí? Cuando vimos L2TP. Teníamos que abrir los puertos para
para la comunicación IPsec. Entonces íbamos acá, cadena input, ¿se acuerdan? Y poníamos protocolo, que en este caso yo se los dije, fíjense, IPsec ESP les había dicho, pero fíjense, si nosotros usamos, en vez de ESP usamos H, vamos a poner IPsec AH, ¿sí? En este caso, como nosotros usamos ESP, ponemos IPsec ESP, ¿sí? Y después creamos otra regla que sea UDP, ¿y se acuerdan los puertos que nosotros usamos para IPsec? 1701 eran 3. ¿Se acuerdan uno más? ¿A uno? 4500 y 500. ¿Sí? Entonces, esas dos reglas nosotros las tenemos que crear precisamente para que se pueda establecer el túnel IPsec. Porque, como les dije, si tenemos otras reglas no se va a poder establecer. Y eso lo tenemos que hacer de los dos lados. Ahora, si la configuración fuese en vez de túnel en transporte, solo la tenemos que hacer en el router, obviamente, ¿sí? Que es contra quien se van a conectar. Pero bueno, en este caso tenemos que hacer esta configuración en los dos routers, ¿sí? En filter rules, en los dos routers, abrir las dos reglas para IPsec. Y si nosotros, además, ¿se acuerdan que nosotros teníamos, cuando vimos cadena forward, teníamos, ¿qué hacíamos? Connection state, established y related, ¿sí? Y poníamos aceptar conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? Related. Esa era nuestra primera regla de la cadena forward, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos eso. Sí, sí. Bueno, y que nosotros dijimos que también podíamos hacer una acción que se ponía justo antes de esta regla, que era Fast Track Connection, ¿sí? ¿Qué hacía? Exactamente, poníamos conexiones establecidas y relacionadas y Fast Track Connection. Lo que hacía es, el Fast Track Connection, acá, era, este lo voy a poner antes, a ver, ¿por qué no lo puedo? Fast Track Connection, cadena forward, establecida y relacionada. Bueno, puedo mover. Ah, porque. Ahí está. Fíjense. Yo acá lo que decía es Fast Track Connections. ¿Sí? Entonces, ¿qué lograba con esto? Lo que hacía es a todas esas conexiones que se podían fast track, ¿sí? Las sacaba del firewall, entonces se procesaba más rápido. ¿Se acuerdan que ganábamos rendimiento en el router? Que incluso habíamos visto por una R2011 cómo cambiaba el rendimiento del router usando fast track y sin fast track. Ahora, yo no puedo usar. ¿Se acuerdan que también cuando yo les dije, cuando vimos interfaces, que acá vimos IP túnel y GRE túnel, ¿se acuerdan? Y EOIP. Y que yo les dije que si nosotros configuramos un IPsec secret para que se establezca un túnel IPsec cuando nosotros hacíamos túnel IPsec, no podía estar tildado el allow fast path. ¿Por qué? Bueno, precisamente eh, el, la IPsec no funciona cuando está el fast track connection, o mejor dicho, funciona, pero para eso tenemos que hacer una regla adicional. Tenemos que poner antes de esta regla de fast track, ¿sí? Una regla que diga chain forward, ¿sí? Chain forward y decimos source address 192.168.10/24 y destination address 192.168.20/24, ¿sí? Y le damos a aceptar, ¿sí? Acá le ponemos, por ejemplo, IPsec. Y copiamos esta regla y cambiamos las redes, ¿sí? Copiamos en el mismo router. O sea, tenemos que hacer dos reglas por router, cadena forward, ¿sí? Entonces, acá ya le voy a hacer. Y estas tienen que ir antes de Fast Track Connection. Esta le voy a sacar el comentario. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener habilitado el Fast Track Connection y tener túneles IPsec. Pero sí o sí tenemos que hacer estas reglas, ¿sí? Si no, caso contrario, vamos a tener que deshabilitar el Fast Track Connection. Ténganlo en cuenta porque puede ser que ustedes quieran establecer un túnel IPsec y no puedan porque no... no puedan porque tiene el Fast Track Connection habilitado y no hacen esas reglas. Ténganlo en cuenta eso, ¿no? Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Y por último, una consideración más a tener en cuenta en el tema IPsec, puede darse el caso que ustedes tengan muchos túneles IPsec configurados o que tengan mucho tráfico por el túnel IPsec. En ese caso, ustedes van a notar que el procesador, o sea, que el uso del procesador se va a ir muy arriba. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es usar la tabla RAW. ¿Se acuerdan que yo le dije que las tablas RAW
era una tabla que estaba fuera del connection tracking. Entonces solamente tenía cadena pre-routing y cadena output, porque estaba, o sea, procesado el tráfico fuera de connection tracking. Entonces de esa manera nosotros ganábamos procesador. Y yo les había dado un ejemplo cuando dijimos en hardening avanzado para lo que es ataques de distribución distribuida, DDoS, ¿sí? Directamente nosotros mitigábamos el ataque en la cadena RAW para que no entre y usar menos procesador y tener menos posibilidades de que el ataque sea eficiente o sea efectivo, ¿sí? Bueno, en el caso de IPsec, nosotros tenemos que crear dos reglas. A ver, nosotros generalmente la vamos a crear acá en NAT, ¿sí? Si tenemos el Fast Track Connection, también la vamos a crear en la parte de Filter Rules, en la cadena forward. Ahora, si nosotros tenemos mucho tráfico de, de, mm, de IPsec, o tenemos muchas conexiones IPsec, no la creamos ni en NAT, ni acá en la parte de Filter Rules. Directamente, como les digo, las creamos en RAW, ¿sí? En la sección RAW del firewall. ¿Y cómo vamos a crear la regla? Vamos acá en Upper Routing, de nuevo elegimos la red, creo que la tengo copiada, fíjense, elegimos la red de origen, la red destino, y acá la acción va a ser no track, ¿sí? Acción no track. Le ponemos comentario IPsec, ¿sí? Y creamos una segunda regla que estén invertidas las redes, donde la red origen va a ser la 2.0 y la red destino va a ser la 1.0, ¿sí? Acá le saco el comentario. Entonces, vamos a crear estas dos reglas por cada router, ¿no? En este router también lo vamos a hacer. Acá, fíjense, yo voy a borrar, voy a comentar estas y voy a comentar estas, ¿sí? Y voy a crear acá en la cadena RAW, en RAW 2.0, acá ponemos 1.0, comentario IPsec, acción no track, ¿sí? Y la copio, invierto las redes, saco el comentario. Entonces, fíjense, yo acá no lo tengo, acá en el NAT también la saco. Esta es la de IPsec, sí. Y acá no configure nada. Directamente lo configuro en la cadena RAW y tengo conectividad, fíjense, a nivel de IPsec, ¿sí? Si yo voy a la cadena RAW, veo los contadores, fíjense cómo están subiendo los contadores. Mucha gente directamente configura las reglas de IPsec en RAW, ¿sí? En vez de en NAT. La bibliografía de MikroTik les dice, la configuramos en la parte NAT si después tienen mucho tráfico, muchos túneles IPsec directamente en RAW. Eso va a depender de el uso del procesador que ustedes tengan en base al tema IPsec. Y bueno, para terminar el tema IPsec, hablando del uso del procesador, si ustedes van a la página de MikroTik, déjenme que hagáis acá, ponemos MikroTik. Fíjense, nosotros vamos a la página de MikroTik y vamos acá a la parte de hardware, ¿sí? Cuando ustedes van a trabajar con IPsec, se sugiere que ustedes tengan equipos con aceleración de hardware IPsec. Si vamos a Ethernet router, fíjense, yo por ejemplo voy a abrir un RB2011, ¿sí? Y por ejemplo, un RB3011, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos al RB3011, a las características, fíjense que acá dice IPsec Hardware Acceleration Yes. ¿Qué quiere decir? Que tiene un procesador exclusivo para lo que es la parte de túneles IPsec. Entonces, en ese caso, el uso del procesador, o va a usar menos procesador del procesador principal en la parte de IPsec, porque tiene un procesador, tiene una aceleración por hardware para túneles IPsec. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a otro tipo de routers, como es, por ejemplo, el 2011, fíjense, en este caso no tiene hardware acceleration para IPsec. Entonces, si ustedes van a establecer túneles de IPsec y van a usar muchos túneles de IPsec con mucho tráfico, se sugiere que ustedes tengan un equipo, ¿sí? Que adquieran un equipo con aceleración de hardware. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna duda antes de que pasemos al tema de VLANs? Bueno, tomo su silencio como que entendieron todo.
Bueno, vamos a ver el tema VLANs ahora, ¿sí? Vamos a inicializar. Habla en serio, ¿alguien que haga alguna duda del tema IPsec? ¿O podemos seguir adelante? No los escucho, por eso no sé si están conectados o no. Ah, y Esteban escuchó, perfecto, listo. Contestó, digo, está perfecto. Bueno, vamos ahora al tema VLANs entonces. ¿Quién trabaja o trabajó con VLANs? ¿Alguno de ustedes trabaja? Bueno, ¿qué son VLANs? VLANs es el acrónimo de Virtual Local Area Networks, ¿sí? Son interfaces virtuales, esto grábenselo, son interfaces virtuales que lo que nos permite a nosotros es reducir o limitar los dominios de brokers, ¿sí? Las VLAN trabajan en capa 2 y usan el estándar 802.1q, ¿sí? Se utilizan como interfaces regulares. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una interfaz VLAN que puede ser como una interfaz Ethernet, ¿sí? Y el tráfico de VLAN es segregado, o sea, que eh, cada VLAN tiene un ID único que va a determinar que los dispositivos que pertenecen a una misma VLAN pueden comunicarse entre sí, a nivel de capa 2, repito, y los otros no van a ver ese tráfico, ¿sí? Nosotros por norma podemos crear hasta 4095 VLANs, ¿sí? Por interfaz. Nosotros podemos darle prioridad a las VLANs y demás. Si nosotros vemos, por ejemplo, a ver cómo es fíjense, un frame Ethernet, ¿sí? Un frame Ethernet. Nosotros tenemos la parte de preámbulo, tenemos la parte de Destination MAC, Source MAC, ¿sí? El Header Type y el Payload, que son los datos, ¿sí? La parte de comprobación, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de una trama Ethernet con VLANs, se agregan 4 bytes, ¿sí? Del estándar 802.1q, ¿sí? Que agrega 4 bytes, donde cada byte tiene su propio significado. En particular, hay uno que es el de prioridad y otro el del ID de la VLAN. Creo que, si no me acuerdo mal, el 4 es el de ID de VLAN, ¿sí? Incluso nosotros, esto no lo vamos a ver, pero podríamos trabajar con un estándar que es Q&Q, que es una VLAN dentro de la VLAN. Eso no lo vamos a ver, escapa un poquito al alcance de lo que queremos ver, pero sí, nosotros vamos a ver esto, que nosotros se agregan 4 bytes, tengan en cuenta, por el tema del MTU, ¿sí? Que se agregan 4 bytes, o sea, perdemos 4 bytes en la cabecera, por el tema para que no haya fragmentación de paquetes, ¿no? Entonces, esos 4 bytes me va a determinar la parte de las VLANs, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo funciona el tema VLAN. ¿Cómo funciona? Nosotros, en un switch común de capa 2, ¿sí? Tenemos nuestra tabla ARP, ¿sí? Que dice, en el port tanto está la MAC tanto, ¿sí? Acá esto por ahora olvídenselo. En el port tanto está la MAC tanto, en el port tanto está la MAC tanto. Entonces, cuando por ejemplo acá, vamos a hacer cuenta que es el server 1, acá tenemos cámaras, ¿sí? Y acá tenemos los hosts, ¿sí? Host 1, PC2, PC3, por ejemplo. Y acá tenemos un server 2. Bueno, ¿cómo funciona? En una red 2 sin VLAN, ¿sí? Por ejemplo, el host 1 se quiere comunicar con el server 1, manda un paquete, ¿sí? Que es un paquete ARP, que es un paquete del modo del juiz. Así que pregunta, yo necesito comunicarme con el server 1, que tendrá
tal IP, ¿sí? Que tendrá tal IP. Entonces, ese, como ARP funciona por broadcast, ese paquete JUIS que llega al puerto 1 se replica a todos los puertos, ¿sí? A todos los puertos del switch, ¿sí? Hasta que le llega. O sea, le llega al server 2, le llega a las cámaras, le llega al PC2, PC3 y también le llega al server. El server 2 va a responder solo él, porque ni el server 1, perdón, porque ni server 2 ni las PCs tienen la IP que está preguntando host 1. Entonces el server 1 va a responder al host 1 diciendo yo soy, ¿sí? Yo tengo la IP tanto, y entonces se va a ir completando la tabla MAC, ¿sí? La tabla MAC de la PC1, que para tal MAC tiene tal IP, ¿sí? Al mismo tiempo, el switch también va completando su tabla MAC y dice, en el puerto 1 tengo tal MAC, etc. Cuando van esos paquetes RP, el switch tiene cierta inteligencia y genera su propia tabla MAC para ya saber dónde tiene que mandar la próxima vez el paquete cuando llega, ¿sí? Y que no, ¿por qué? Porque es un switch y no un hub. Si fuese un hub, lo replica a todos los puertos, como es un switch, es inteligente y decir, bueno, yo cuando va a cierta MAC lo mando a solo ese puerto y no a todos los puertos, ¿sí? Pero bueno, obviamente cuando estamos hablando del paquete JUIS, ese sí funciona por broadcast, se transmite a toda la red. Ahora, ¿qué pasa? Tengan en cuenta, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una red, ¿sí? De nuevo, en la capa 2, donde yo tengo, por ejemplo, tengo un switch 1, un switch 2, un switch 3, tengo, por ejemplo, un switch de 48 port, tengo otro switch de 48 port, otro switch de 48 port, estarán conectados por uplink o directamente llegarán a un núcleo acá en la red, al core, ¿sí? La cosa es que cuando una PC acá pregunta, manda un paquete JUIS, ¿sí? Como estamos en capa 2, le llega a todos los dispositivos que están conectados a todos los switches. Y obviamente ahí va a responder uno solo, ¿sí? Pero todo ese tráfico de broadcast es un tráfico muy grande cuando nosotros tenemos una red muy grande. Fíjense, si nosotros tenemos una red, por ejemplo, barra 24, ¿sí? ¿Cuántos hosts podemos tener en una red barra 24? ¿Cuántos hosts tiene una red barra 24? Una red 192, 168, 10. ¿Desde qué? ¿El pool de IP de dónde a dónde va? 254, Esteban. En realidad son 255, porque desde la 1 a la 254, ¿sí? Son 255 hosts. Perfecto. Entonces yo, si tengo los 255 hosts conectados, el paquete JUIS va a llegar a 254 hosts, ¿sí? Ahora, pero ¿qué pasa si yo tengo una red 16? ¿Sí? Una red 16, tengo muchísimos más hosts. En este momento no me acuerdo, pero creo que eran como 16.000 algo. Imagínense todo el tráfico de broadcast si yo tengo una red 10/16, ¿sí? Y que tengo, obviamente, toda esa cantidad de hosts conectados, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos VLANs? Y lo que hacemos es limitar los dominios de broadcast. ¿Y cómo limitamos los dominios de broadcast? El switch tendrá su propia tabla de RP y diremos, por ejemplo, el tráfico de video, yo no quiero, ¿sí?, que se junte con el tráfico de los hosts, por ejemplo, y al mismo tiempo con el tráfico de los servidores. Entonces ahí lo que hacemos es segregar el tráfico y decimos, el tráfico de video va a pertenecer, por ejemplo, a VLAN 20. El tráfico, no, que en el ejemplo es VLAN 50, perdón, por el color, fíjense, VLAN 50. El tráfico de los servidores va a ser VLAN 20 y el tráfico de los hosts va a ser VLAN 10. Entonces el switch hará en su propia tabla MAC, dice, yo, lo que es, el host lo tengo, tiene esa MAC y trabaja en tal VLAN. Al mismo tiempo, los servidores que están en ese puerto tienen tal MAC y trabajan en esa VLAN. Entonces, cuando, por ejemplo, viene la PC3 y se quiere conectar con la PC1, ¿sí? Acá, los paquetes JUIS, ¿sí?, o los paquetes de broadcast, por eso dice que la VLAN limita el dominio de broadcast, solo van a ser enviados a los puertos que estén en la misma VLAN y no a estos, ¿sí? De tal forma que nosotros ya de pronto nuestro dominio de broadcast, que antes era, por ejemplo, si nosotros hacemos, son 8 por 3, 24.
ahora solamente van a ser 8 puertos, ¿sí? Y lo va a mandar solamente a los hosts que están conectados en estos 8 puertos, ¿sí? Obviamente que puede llegar a haber una comunicación entre VLANs. Si estos son servidores de algo, ¿sí? Va a haber una comunicación, pero esa comunicación, como estos servidores van a estar en otra capa, va a ser del layer 3, ¿sí? A nivel de capa 2, el tráfico va a estar segregado a esto, al mismo tiempo a esto, y al mismo tiempo a esto. Entonces, vamos a tener mucho menos tráfico de broadcast. ¿Se entiende? Es por eso que nosotros usamos VLANs. En los ISP, ahí Esteban, por ejemplo, dice que usan VLANs en los ISP. El esquema en realidad, no es tanto como este, sino lo que hacen es, tienen un router, ¿sí? Tendrán acá, por ejemplo, tendrán, por ejemplo, una antena, lo que sea, no importa. Y tienen los CP, los clientes, ¿sí? Los CP. Esto es una C. Bueno, lo que hacen es, generalmente, por PPPoE, ¿sí? Cada interfaz PPPoE asociarla a una VLAN y darle una VLAN para cada cliente, por ejemplo. De esa forma que ustedes lo que hacen es eh, se- separarlos a los clientes, ¿sí? Eso. O si no, también pueden tener VLANs para distintos sectores, ¿sí? También eso que en realidad no está, está más pensado en una organización que es diferente al el esquema que es, por ejemplo, en un ISP, ¿sí? Pero la configuración es similar. ¿Se entiende por qué usamos VLANs? ¿Se entiende? O sea, la idea es limitar o reducir los dominios de broadcast. Bueno, sigamos. Fíjense, ahora, hagamos de cuenta que nosotros tenemos VLANs y nosotros tenemos 2 switches en la organización, ¿sí? Vamos a hacer cuenta, por ejemplo, que este está dentro de un mismo espacio físico, pero esto está, por ejemplo, en el edificio 1 y esto está en el edificio 2, que está a 200 metros, que están unidos por medio de una fibra óptica, ¿sí? Por ejemplo, este puerto de uplink es una fibra óptica, por ejemplo. Podría ser un cobre, puede ser un enlace, lo que usted quiera, no es que necesariamente una fibra óptica, es para el ejemplo, hermano. Y acá nosotros tenemos la VLAN 50, dijimos, VLAN 10 y VLAN 20, ¿sí? Y al mismo tiempo, acá también, en este switch tendremos VLAN 10 y tendremos VLAN 50 para los distintos dispositivos. Ahora, cuando nosotros queremos que estas cámaras vean estas cámaras, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que nosotros acá tenemos 3 VLANs configuradas y acá también tenemos 3 VLANs configuradas, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que, por ejemplo, en uno de estos puertos también tenemos un server. Bueno, para que se conecten las VLANs, yo tendría que tirar un cable para VLAN 10, tendría que tirar un cable para VLAN 20 y un cable para VLAN 50. ¿Por qué? Porque son redes diferentes, ¿y sí? Entonces, cuando este dice, yo trafico acá, por ejemplo, este puerto y quiero comunicarme con esta cámara, iría a través de ese cable que yo tiré para VLAN 50 y se conectaría con esta cámara. ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros, si tuviésemos 10 VLANs, tendríamos que tener 10 uplinks, uno para cada VLAN. Entonces, esto se resolvió de forma diferente. ¿Cómo? Se resolvió haciendo lo que se llama un puerto trunk, ¿sí? Un puerto trunk es un puerto que habla más de una VLAN. Habla entre comillas, ¿sí? Que quiere decir que trafica, que por el puerto pasa más de una VLAN, ¿sí? Y vamos a ver ahora el concepto de TACT y de UNTACT, ¿sí? ¿Qué es TACT y UNTACT? Cuando una VLAN va por un puerto que es un puerto trunk, que es el que va al que habla más de una VLAN, va lo que se denomina TACT, ¿sí? O tagueado, ¿sí? Cuando un puerto va en los puertos donde se conectan los dispositivos finales, se denomina puerto de acceso, ¿sí? El puerto de acceso, por así decirlo, es el puerto más exterior, ¿sí? Es donde ya se conecta el dispositivo. El dispositivo no tiene idea de la existencia o de qué VLAN es. El dispositivo se conecta con este puerto, que sí, este puerto, decimos, pertenece a tal VLAN o no. Pero ese puerto es untagged. ¿Qué quiere decir? Destagueado, que no tiene una etiqueta de VLAN, ¿sí? Solamente nosotros decimos, pertenece a tal VLAN, pero el paquete no tiene una etiqueta de VLAN, ¿sí? ¿Qué quiere decir no tiene etiqueta de VLAN? Que la parte esa que nosotros vimos en la trama de red, que se le saca la parte esa del etiquetado de VLAN, ¿sí?
Ahora, cuando ese paquete va por un puerto trunk, sí va tagueado por la VLAN, o sea, de acuerdo a la VLAN correspondiente a la cual pertenezca el paquete. ¿Sí? O la trama, mejor dicho, porque estamos hablando de capa 2. Bueno. Entonces, ¿qué decimos? Podríamos decir, como resumen, que un puerto untagged es o sea, el puerto troncal es un puerto tagged y un puerto untagged es un puerto de acceso, ¿sí? Ahora, dijimos tag es el troncal y untagged un puerto de acceso. No obstante, en el puerto trunk va a haber una VLAN que va destagueada, ¿sí? Que es la VLAN de administración, ¿sí? Que generalmente es la VLAN 1. La VLAN de administración, que es la VLAN donde nosotros podemos acceder a la administración de los equipos, ¿sí? Una cosa que yo no les dije, a ver, esto no importa. ¿Cómo funciona? O sea, la parte de tagueado, para ser más descriptivo. Yo vengo, o sea, el puerto de acceso dijimos que son untagged, por ejemplo acá, que tenemos VLAN 10, ¿sí? Viene la trama Ethernet, ¿sí? Se conecta al puerto 1 y acá está destagueada. Cuando dice, yo me quiero conectar con esta PC, entonces el switch va a mandar esa trama por este puerto, que es un puerto trunk. Como es un puerto trunk, lo que va a hacer es taguear esa trama, ¿sí? Taguear esa trama con la VLAN correspondiente, que en este caso le va a poner una etiqueta de VLAN 10. Va a llegar hasta acá con esa etiqueta de VLAN 10, el switch le va a sacar esa etiqueta, ¿sí? Le va a sacar esa etiqueta de VLAN 10 y lo va a mandar al puerto correspondiente sin la etiqueta, ¿sí? Va a ir destagueado. Y ahí va a ir el paquete. Después será la acción inversa para la respuesta, ¿sí? Pero eso es la parte de tagueado y cómo funciona el puerto trunk y el puerto de acceso. Bueno, todo esto necesito, yo creo que entiendan para que después hagamos la configuración, porque nosotros tenemos que decir explícitamente si el puerto si la VLAN va a viajar tagueado o destagueada en tal interfase, ¿sí? Bueno, esto como les decía, lo que habíamos visto recién, de lo que sin querer, acá, fíjense, acá la parte de VLANs, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos el VLAN ID, tenemos la prioridad, el tipo, etcétera, ¿sí? Y esta es la parte, la parte de tagueo que se agrega en la trama que va a hablar, que va a tener la configuración de VLAN, ¿sí? Bueno, esto no vamos Y bueno, vamos a hacer un esquema como el siguiente, fíjense. Vamos a hacer un esquema como el siguiente, donde yo tengo un router y tengo un switch, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando configuramos VLANs va a ser diferente. Si es un router, o sea, donde se comunica distintas VLANs, y el switch, donde el switch nosotros configuramos los puertos de acceso y el puerto trunk. Acá nosotros también vamos a hacer la configuración porque cada VLAN va a tener su propia red, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer la configuración de las redes de las VLANs, ¿sí? Y acá vamos a hacer la configuración de los puertos de acceso y los puertos troncales. ¿Cómo vamos a hacer esa configuración? Para el ejemplo, nosotros acá, este es un router que tiene 5 interfaces Ether, ¿sí? Estas interfaces Ether las vamos a agregar en un bridge, ¿sí? Y van a ser, el bridge va a ser un puerto trunk, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que van a pasar todas las VLANs. Y acá, no, yo voy a sacar el puerto de 1 porque el puerto de 1 lo estoy usando para que me dé IP, ¿sí? Para acceder al router. Y acá yo ¿cómo va a ser la configuración? En los puertos, en el puerto, a ver, Ether 2 y Ether 3 lo voy a configurar como puerto trunk. 4 y 5 lo voy a configurar como VLAN 100, ¿sí? O VLAN 10, por ejemplo. Y 6 y 7 lo voy a configurar como VLAN 20, por ejemplo, ¿sí? Esto, ¿sí? VLAN 20. Entonces, ¿qué dije? Puerto Ether 2 y Ether 3 es un puerto trunk.
estos van a ser los puertos de acceso para VLAN 10 y estos van a ser los puertos de acceso para VLAN 20. Si ustedes se fijan, acá tengo dos Virtual PC. No, este está en el ER3. Una Virtual PC para la VLAN, para el puerto, la VLAN de administración, que va a ser el VLAN ID, ¿sí? Uno. Y después tengo dos Virtual PC que van a trabajar en VLAN 10 y dos Virtual PC que van a trabajar en VLAN 20. Opa, perdón. En VLAN 20. Entonces ahora vamos a hacer cómo hacemos esa configuración. Y como les dije, los 5 puertos del router van a estar en un bridge que, que van a ser puertos trunk. ¿Y para qué? Para que, por ejemplo, podamos conectar otro switch acá, otro switch acá, ¿sí? O sea, nosotros acá vamos a poder conectar hasta 4 switches, ¿sí? Que al mismo tiempo tendrán su configuración de puertos trunk y de puertos access, ¿sí? De acceso, ¿sí? Bueno, está claro el planteo, ¿verdad? Para que empecemos la configuración. Bueno, entonces vamos a ver precisamente cómo es la configuración. ¿Cómo hacemos esa configuración? Lo primero vamos a hacer en el router. Yo primero no tengo nada configurado. Fíjense, le voy a cambiar el nombre al router. System, Identity, AirPrint, si se lo cambié. No, no se lo cambié. System, Identity, Set, Name, Router. ¿Sí? Este viene a ser lo que ustedes también pueden llegar a escuchar en la jerga de VLANs, un switch layer 3. ¿Sí? Y este le vamos a cambiar también el identity, le vamos a poner switch. ¿Sí? System, Identity, Set Name, Switch. Perfecto. Ahora vamos a hacer toda la configuración directamente por Winbox. Entonces, fíjense, primero voy a entrar al router y van a ver la configuración del router. Disculpen, acá tengo. Vamos a ver la configuración del router. Acá van a ver que la configuración es bastante simple. En realidad hay distintas formas de configurar VLAN. Nosotros vamos a ver la más típica. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a bridgear todos los puertos porque dijimos que queremos que el bridge sea un puerto trunk y todos los puertos van a ser puertos trunk, todos los puertos que formen el bridge, porque en realidad yo podría directamente no tener un bridge o poner el bridge solamente los puertos que yo quiero que sean puertos trunk. Acá yo voy a hacer un bridge que directamente va a ser puerto trunk. Entonces acá creo un bridge, le voy a poner por ejemplo LAN, ¿sí? Y voy a agregar todos los puertos. ¿Sí? Voy a agregar Ether 5, Ether 4, Ether 3 y Ether 2. ¿Sí? Ether 1 es mi salida de internet, por eso no lo agrego. Una vez que yo tengo creado todos los puertos que van a formar parte de mi bridge, lo que ahora es creo las interfaces VLAN. Entonces voy a acá a interfaces o puedo ir acá a la pestaña que dice VLAN o directamente acá y acá crear mis interfaces VLAN. Lo único que tengo que hacer yo es crear un nombre, ponerle un ID de VLAN, ¿sí? Que va a ser el número de la VLAN que dijimos que es hasta 4095, que va a identificar a mi VLAN. Si ustedes se fijan, el VLAN ID por defecto es 1, ¿sí? Que va a ser la de administración. Y nosotros elegimos la interfaz en la cual va a trabajar la VLAN. Entonces, acá el nombre debería ser descriptivo. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, que nuestro tráfico, acá que nosotros tenemos, el de VLAN 10, acá le vamos a poner, por ejemplo, VLAN 10 va a ser datos, ¿sí? Aunque no sé si es descriptivo, por ejemplo, y VLAN, no sé si es datos, lo más descriptivo. Y después, VLAN 20, por ejemplo, le ponemos video, para darle un ejemplo, ¿sí? VLAN 10 datos y VLAN 20 video. Entonces acá, nosotros podríamos, por ejemplo, crear uno que sea VLAN 10 datos, ¿sí? O yo podría dejar solo VLAN 10, pero bueno, vamos a darle un ejemplo. Como digo, acá lo ideal es que sea descriptivo. ¿Cuál VLAN ID pongo acá? ¿Qué VLAN ID pongo?
10. El 10. ¿Por qué? Porque yo creo que quiero crear la VLAN 10. ¿Y a qué interfase va? ¿En qué interfase? La 2. Bueno, en realidad yo dije que quiero que el bridge sea un puerto trunk. Entonces yo voy acá a elegir el bridge. Pero estuvo bien lo que dijiste, podría haber elegido yo puerto 2, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá el único puerto que iba a ser trunk es el 2, si es que yo elegía el header 2, ¿sí? Y ahí es, por ejemplo, una de las diferencias de configuración de VLAN. ¿Por qué? Porque yo iba a tener que configurar el DHCP, ya vamos a ver que vamos a configurar un DHCP server en la interfaz header 2 y no en la interfaz bridge. No obstante, bueno, igual sí o sí lo tenemos que configurar en el bridge porque, porque después a la header 2 le vamos a poner dentro del bridge. Pero bueno, en este caso, como yo dije que el bridge yo quiero que sea un puerto trunk y todos los puertos que pertenecen al bridge, yo voy acá a elegir la interfaz bridge, ¿sí? Fíjense que se agrega una interfaz que está a un nivel dentro, por así decirlo, o inferior a la interfaz bridge LAN, ¿sí? Que es una interfaz del tipo VLAN. Y ahora vamos a crearlo, vamos a hacer acá, por ejemplo, y vamos a crear la VLAN 20, que va a ser de video, por ejemplo. Le vamos a poner VLAN ID 20, ¿y en qué interfaz? De nuevo en la LAN, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos creadas las interfaces. En lo que es un router, por ejemplo, lo que sería para un ISP, así de simple se crean las VLANs. Yo ya creo la interfaz VLAN y le tengo que hacer, siempre cuando nosotros tenemos que crear una interfaz, es darle un IP. Entonces lo que vamos a hacer es crear y configurar las IPs. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a crear primero la red, le vamos a dar un IP a la interfaz bridge, ¿sí? Que va a ser precisamente la de nuestra VLAN de administración. ¿Y por qué digo que va a ser la de nuestra VLAN de administración? Porque si ustedes se fijan, mi interfaz LAN, ¿sí? Tiene... no, en realidad tendría que ir a Bridge, ¿sí? Si yo acá pongo Show Columns y pongo PBID, ¿sí? Fíjense que todos pertenecen a VLAN 1, ¿sí? Y es que yo acá, todos pertenecen, y quiere decir que es la VLAN a la que pertenecen todos los puertos y el Bridge, ¿sí? Bueno, dijimos, vamos a crear, como les decía, una IP para la interfaz Bridge, ¿sí? Que en este caso le voy a poner, por ejemplo, 172.16.1.1/24 en la interfaz bridge, ¿sí? Y ahora vamos a crear un IP para cada interfaz VLAN que nosotros creamos. La vamos a hacer para que sea crear cierta regla mnemotécnica, es 172.16 y el número de la VLAN 10.1/24 para la interfaz VLAN 10 y 20.1/24 para la interfaz VLAN 20, ¿sí? Entonces, fíjense, ya tenemos creado. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar un DHCP server precisamente, porque como este es el switch layer 3 o el router, es el que me va a dar IP a los dispositivos que se conecten a la VLAN correspondiente, ¿sí? Entonces voy a crear primero un DHCP server en mi interfaz LAN. Voy a crear un DHCP server en mi interfaz VLAN 10. Y voy a crear un DHCP server en mi interfaz VLAN 20, ¿sí? Perfecto, yo ya tengo creado los servidores de DHCP. Por ahora, acá, en este router, no tengo que configurar más nada. Yo ya lo único que hice es crear las VLAN, agregarle un IP a cada interfaz VLAN y configurar los DHCP server, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Yo lo que voy a lograr con esto es que este router, ¿sí? Este router, o este switch L3, como se suele decir, comunique las VLANs. O sea, a los puertos de acceso que se comunican, por ejemplo, VLAN 10, este le va a entregar un IP a los dispositivos de VLAN 10, ¿sí? VLAN 10, y acá, por ejemplo, este dispositivo también va a obtener un IP, ¿sí? De VLAN 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está conectando un puerto de acceso. Para eso tenemos que hacer la configuración del switch, que es sustancialmente diferente a la configuración que hicimos en el router, ¿sí? Son actores diferentes dentro del esquema de VLANs.
Entonces ahora vamos a ir al switch. Fíjense, acá está el switch. Lo abrimos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, de nuevo, hacer un bridge en todas las interfaces para que funcione como si fuese un switch. ¿Sí? Entonces vamos acá, le vamos a crear un switch. Le vamos a poner BR bridge VLANs. ¿Sí? O le vamos a poner no, algo diferente. Le vamos a poner LAN 1, LAN 2, por ejemplo. Y vamos a agregar todos los puertos. Vamos a agregar todos los puertos. Port bueno, Eder 7, porque dijimos que va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eder 7. Eder 6. Eder 5. Eder 4. Eder 3. Y Eder 2. Perfecto, ya tenemos creado, agregados al bridge LAN 1 los puertos Eder 2, Eder 7. Si ustedes se fijan, todos están perteneciendo a VLAN 1. ¿Sí? El PBID es VLAN 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner la VLAN de que pertenece cada puerto, o sea, cuál es la VLAN por defecto para cada puerto en base a lo que nosotros dijimos. ¿Se acuerdan cuáles iban a ser los puertos trunk de estos puertos? ¿Cuáles iban a ser los puertos trunk? Los puertos trunk iban a ser 2 y 3, ¿sí? Puerto 4 y 5, ¿a qué VLAN pertenecen? ¿Se acuerdan a qué VLAN pertenecen puerto 4 y 5? La VLAN de datos. Claro, a VLAN 10, ¿sí? Entonces vamos acá, elegimos ahí donde dice VLAN, o sea, acá toda esta configuración la hacemos en bridge, ¿no? Y ponemos el ID de la VLAN a la que igual va a pertenecer por defecto este puerto, que en este caso es 10, y para el puerto 5 también va a ser 10, ¿sí? Y el puerto 6 y 7, ¿se acuerdan cuál es la VLAN por defecto que va a trabajar? La 20. La 20, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense, si nosotros vamos acá a la columna PBID, ¿sí? Acá nosotros ya tenemos determinados cuáles son las VLANs en las que va a estar cada puerto, ¿sí? Que acá nosotros, como estos son puertos de acceso, el 4 a 7, elegimos la VLAN a la que pertenece cada puerto de acceso, ¿sí? Acuérdense que en el puerto de acceso va una sola VLAN, que va destagueada, que es la VLAN en particular del tráfico que nosotros querramos, ¿sí? Tráfico, o sea, ustedes pueden dividir la red, o sea, los hosts de una VLAN como ustedes quieran, por sector, por tipo de tráfico, o sea, ustedes ya eso lo determinan ustedes, ¿sí? Bueno, después vamos acá donde dice bridge, ¿sí? Abrimos en bridge y donde dice VLAN, tenemos que sí o sí habilitar el VLAN filtering, ¿sí? Y fíjense que el PBID queda en 1 precisamente porque es la VLAN por defecto del bridge, ¿sí? El VLAN filter lo que permite es precisamente habilitar el funcionamiento de VLANs en el bridge, ¿sí? Que funcionen, que puedan, que el bridge que pueda trabajar con VLANs, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros habilitamos el VLAN filtering, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es determinar cómo va a ser la función de cada puerto en cada VLAN que nosotros tenemos configurado. O sea, cómo va en cada puerto, cuál va a ser la forma de que va a actuar la VLAN en cada puerto que nosotros tenemos configurado. Entonces vamos a la pestaña VLANs, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos ya 3 asignaciones dinámicas que dice la interfaz LAN 2 para VLAN ID. Fíjense, acá dice corren untagged, quiere decir que en esas interfaces, ¿sí? La VLAN 1, acá estamos centrados del lado de la VLAN, ¿sí? Del lado de la VLAN. Entonces quiere decir que la VLAN 1 está destagueada en estas interfaces. La VLAN 10 está destagueada en estas interfaces y la VLAN 20 está destagueada en estas interfaces, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es completar esta asignación, que es dinámica, en forma estática para todos
todas las interfaces. Entonces vamos primero a la VLAN 1, ¿sí? Acá elegimos bridge LAN 2, ¿sí? Porque estamos acá en el bridge. En la VLAN 1, ¿va a ir tagueada en algún puerto? ¿En alguna interfaz? La VLAN 1, la de administración, no va tagueada, ¿sí? Va destagueada siempre. Ahora, ¿en qué interfaces va destagueada la VLAN 1? Va a ir en las interfaces de los puertos trunk. En la Eder 2, en la Eder 3 y en la interfaz LAN. En la interfaz LAN, ¿por qué? ¿Por qué va en la interfaz LAN? Acá elegimos la interfaz LAN porque yo estoy conectando yo creé acá en el router, por ejemplo, en el router, yo las VLAN las creé sobre interfaces LAN. Si yo las hubiese creado sobre la interfaz de D2, como me dijeron, no hace falta que yo agregue el bridge, ¿sí? Acá, no hace falta. No hace falta, solamente las interfaces en las cuales yo tengo la VLAN, que la de los puertos trunk. Como yo ahí creé, las VLANs las creé sobre el bridge, acá sí tengo que agregar el bridge, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo destagueada la VLAN 1 en los puertos Eder 2, Eder 3 y y el puerto bridge, LAN 2. ¿Sí? La VLAN 10. Ahora les pregunto, ¿en qué puertos va a ir tagueada la VLAN 10 y en cuáles destagueada? Acuérdense que la VLAN 10 en el puerto trunk va tagueada, el puerto acceso va destagueada. Entonces, estamos parados VLAN 10. ¿En cuál puerto va tagueada VLAN 10? Dígame, por más o sea, dígame qué creen ustedes. El 4 y el 5. Va VLAN 10, ¿sí? VLAN 10 va a ir tagueada, ¿sí? Va a ir tagueada en los puertos Eder 2, en el puerto Eder 3 y en el puerto LAN. ¿Por qué va a ir tagueada? Acuérdense de lo que yo les expliqué, ¿sí? Acá. Que las VLANs, acuérdense, miren. Acá está. Puerto troncal tagueado, ¿sí? Y el puerto de acceso destagueado. Si nosotros acá hablamos de la VLAN 10, por ejemplo, va a ir destagueado en los puertos de acceso y tagueado en los puertos troncales, ¿sí? Entonces, en base a eso, ¿cuáles son los puertos troncales? Dijimos Eder 2, Eder 3 y el bridge. Entonces, la VLAN 10 tiene que ir tagueada ahí. ¿Y destagueada en cuáles puertos? ¿En cuáles puertos tiene que ir destagueada VLAN 10? Ahora sí, en el 4 y el 5. En el 4 y en el 5, correcto, ¿sí? Porque son los puertos de acceso, ¿sí? Y ahora VLAN 20, por ejemplo. ¿En cuáles puertos va a ir tagueado y en cuáles destagueados? Y quedaría muy parecida que la anterior. A ver, dígame. ¿En cuál puerto va tagueado? VLAN 20. En la Eder 2, 3 y en la LAN. EDAR 2, EDAR 3 y en la LAN. Perfecto. ¿Y destagueado? En la 6 y en la 7. En la 6 y la 7. Perfecto. ¿Entienden por qué? Va tagueado en los puertos troncales y va destagueado. Acá va tagueado. Y acá va untagged en los puertos de acceso, que son para la VLAN 20. Acuérdense, estamos acá parados del punto de vista de la VLAN. Va untagged en los puertos 6 y 7. ¿Sí? Ahora sí, siempre ustedes pueden hacer el control, que fíjense, si ustedes acá en forma lo leen así, en este sentido, en el sentido horizontal, no tienen que repetir ningún puerto, ¿sí? Y solamente, o sea, y van a estar todos los puertos que están tagueados y destagueados y no se pueden repetir. Y en la parte de untagged tienen que estar todos los puertos y tampoco tienen que estar repetidos, ¿sí? Como para que ustedes puedan hacer un control. Bueno, entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos la configuración de VLANs. Fíjense que nosotros hicimos todo en la parte de bridge, ¿no? Creamos el bridge, agregamos los puertos, le dimos la VLAN por defecto, el PBID a cada puerto, y luego dijimos en qué puertos va a ir tagueado, destagueado cada VLAN en particular.
Y habilitamos el VLAN filtering, ¿sí? Acá en la parte de habilitamos el VLAN filtering. Entonces ahora vamos a ir a los virtual PCs, ¿sí? Esto lo voy a cerrar, porque son los routers. Y vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a abrir una PC de la VLAN 1, que es la PC 3. Voy a abrir una PC de VLAN 10. Y voy a abrir una PC de VLAN 20. ¿Sí? Fíjense, a ver, vamos a poner. A ver si las puedo poner a las 3 para que se vean. Bueno. Entonces, fíjense, yo voy a pedir, como yo tengo un servidor de HCP para cada red, voy a pedir de HCP para cada host. Fíjense, acá me dio una IP de la red 172.16.1, que es de la VLAN de administración. Acá me dio una IP de la red 172.16.2.10, perdón, que es de la VLAN 10. Y acá me dio una IP de la VLAN 20, que es de la red 172.16.20. Entonces, fíjense, yo hago, por ejemplo, un ping acá al router, que va a ser 172.16.1.1. ¿Y por qué no me está respondiendo? No, porque fíjense, puse 172.6. Ping 172.16.1.1 y me responde acá. Fíjense, 172.16.10.1 y me responde. Y acá, ping 172.16.20.1 y me responde. Entonces, fíjense, yo acá desde los hosts tengo comunicación con el router en cada VLAN. Ahora yo les pregunto, ¿sí? Yo les pregunto. Si yo, por ejemplo, desde acá del host de VLAN 10 tiro un ping al host de VLAN 20, ¿sí? ¿Ustedes creen que me va a responder? 172.16.20.254. ¿Creen que me va a responder sí o no? Si me dicen sí, quiero que me digan por qué. Si me dicen no, quiero que me digan por qué. Para mí no responde porque están en sedes distintas. ¿Alguien dice sí? ¿O todos nos quedamos con el no? No digo que está mal ni bien, solo pregunto. No sé qué dijiste, Luis. No. Bueno, fíjense, yo voy acá, estoy parado acá, y voy a tener un ping a la 22.54 y me responde, ¿sí? Me responde. En realidad, ¿por qué me responde? Fíjense. Dijimos que VLAN trabaja en capa 2, ¿sí? VLAN trabaja en capa 2. Yo dije, VLAN trabaja en capa 2. Entonces, el dominio de broadcast de esta... No, me confundí. El dominio de broadcast de la VLAN 10 solamente es esto, ¿sí? Pero la VLAN 10 está en la red 172.16.10.0/24 y la VLAN, esta es VLAN 10. VLAN 10. Y VLAN 20 está en la red 172.16.20.0/24. O sea, cuando acá este host tira un paquete ARP, ¿sí? Solamente le va a llegar a este, ¿sí? No le va a llegar ni a este, ni a este, ni a este, ¿sí? Ahora, la comunicación de una red a otra, ¿en qué capa ocurre? ¿En capa 2 o en capa 3? Estas son redes diferentes. Esta es la 10 y esta es la 20. ¿En qué ocurre la comunicación entre redes? Capa 3. En capa 3. Esto lo vimos. Esta es la parte de routing, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, yo sí o sí, cuando tengo dos redes diferentes, quiere decir que tengo un router. Que un router dijimos que une dos o más redes, ¿sí? Entonces, cuando este host le tira un ping a este host, no trabaja en capa 2. Basta acá hasta el router, ¿sí? Y el router ve su tabla de ruteo. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver, precisamente ver la tabla de ruteo del router 1. Y fíjense, yo apago IP routes y viene y dice, no, acá desde la 10 quiere llegar a la 20. Sí, yo lo tengo en mi tabla de ruteo. Tenés que mandarlo a la interfaz VLAN 20. Entonces, él
dice, lo manda a la interfaz VLAN 20, ¿sí? Me llegó acá la petición, yo lo mando a la interfaz VLAN 20 y acá el puerto de acceso de VLAN 20 que tiene ese IP, lo mando, ¿sí? Que ella tendrá mi switch, su tabla de RP, y digo, lo tenés que mandar al puerto 3, que tiene tal MAC, ¿sí? Y que trabaja en VLAN 20. Entonces, por eso yo tengo comunicación a nivel de capa 3, ¿sí? Porque el router está, por eso yo digo, es un switch layer 3, ¿sí? O está, entre comillas, porque no es así, está ruteando VLANs, ¿sí? Entre comillas, porque dijimos que VLAN trabaja en capa 2, no puedo rutear VLAN, pero bueno, hago la comunicación a nivel de IP entre las VLANs, ¿sí? Entonces, por eso es que responde. Ahora, ¿está bien o no que yo pueda tener respuesta de la VLAN 10 a la VLAN 20 o viceversa? ¿Está bien o está mal? Y estaría bien, pero en caso de que hayamos a aislarla, no convendría que se estén viendo. En realidad no está bien ni está mal, sino depende de lo que nosotros Bueno, queramos hacer. O sea, por ejemplo, si la VLAN 10 es de host, por ejemplo, de las PC, y la VLAN 20 de servidores, nosotros queremos que los PC, puedan acceder los hosts a las PCs, a los servidores, ¿sí? Las hosts a los servidores. Entonces va a depender de lo que nosotros querramos. Pero lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, solo para ejemplo, de modo descriptivo, ilustrativo, unas reglas para nosotros limitar ese tráfico entre VLANs, ¿sí? Vamos a ir a la parte de interface y vamos a hacer una lista de interfaces que se llame VLANs, por ejemplo. Entonces le vamos a poner VLAN, ¿sí? Y vamos a agregar en esa lista de interfaces las interfaces VLAN que nosotros creamos, VLAN 10 y VLAN 20. Y vamos a ir a la parte de firewall, ¿sí? Acá voy a crear el masquerade, por ejemplo, solo como ejemplo. Y vamos a decir, por ejemplo, las VLAN van a poder salir en Internet. Entonces, cuando la interfaz de entrada sea la lista de interfaces VLAN, que ahí están todas las VLANs, y la interfaz de salida sea la WAN, vamos a poner, para que sea descriptivo, la interfaz 1 va a ser la WAN. ¿Sí? La interfaz de salida sea la WAN, ¿voy a aceptar o voy a dropear ese tráfico? Aceptar. Lo aceptamos, entonces decimos aceptar tráfico desde VLANs a Internet. Al mismo tiempo, la respuesta es desde Internet a las VLANs, yo tengo que aceptarla. Entonces, yo digo, cuando la interfaz de entrada, bueno, esta es una cosa que yo no dije, la cadena tiene que ser forward, porque es un tráfico que atraviesa el router, ¿no? No es un tráfico dirigido al router, es un tráfico que atraviesa el router. Entonces, cuando la interfaz de entrada sea en este caso la WAN y la interfaz de salida sea la VLAN, yo también voy a aceptar ese tráfico y digo aceptar tráfico desde Internet a VLANs, ¿sí? Ahora, yo, por ejemplo, voy a decir todo lo que sea desde la interfaz de las VLANs, de cualquier interfaz, lo dropeo, ¿sí? Entonces, resto de tráfico VLAN o resto tráfico, o sea, dropear, resto tráfico VLAN, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora fíjense, si yo quiero tirar un ping entre la PC1, o sea, un PC que está en VLAN 10 y la PC que está en VLAN 20, no puedo, ¿sí? En realidad, acá estoy la 21, claro, estoy a la 21, acá sería esto dentro de la misma VLAN. A la 10.1, fíjense, ¿por qué puedo a la 10.1? A ver. Eh, está mal esto, ¿eh? ¿Por qué? Está bien. A ver. 176.1, ¿por qué me está respondiendo?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está respondiendo? ¿Por qué me está respondiendo? De acá, desde la 10, de la 20. Ah, la 10.1, perdón. Es que me está el router. Tenía que ser a la 10.254. Perdón. Ahí ya, fíjense, que atraviesa el router, porque estaba. Precisamente, fíjense, como es tráfico forward, me responde el router, que es el tráfico dirigido al router en la cadena de input, pero no el tráfico forward. Entonces, a esto me da pie para decirle otra regla que yo podría crear, por ejemplo, que decir, cadena input, yo no quiero que, por ejemplo, puedan entrar al router desde las VLANs. Entonces digo, todo lo que venga desde las VLANs, yo lo dropeo, ¿sí? Entonces, a bloquear tráfico al router desde VLANs, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora no me va a responder. Fíjense, ahora yo tiro el ping a la 10.1, que es el router, y no me responde, ¿sí? Yo podría tener excepciones. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero que sí podamos acceder. Por ejemplo, hagamos de cuenta que el 20.254, ¿sí? Este es un servidor. Entonces yo quiero poder acceder desde las VLANs a ese servidor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo, por ejemplo, una regla que diga cadena forward, todo lo que tenga destination address 172.16.20.254 y que venga desde las VLANs, lo voy a aceptar, ¿sí? Aceptar tráfico a server, por ejemplo, ¿sí? Acá se me chipotea. Tráfico a server, ¿sí? Entonces, ahora, ¿está bien esa regla ahí o le tengo que poner más arriba? Más arriba. Bien. ¿Por qué? Porque acá pues, están las reglas de drop antes, entonces tengo que ponerla arriba de estas reglas, ¿sí? Y al mismo tiempo, porque yo voy a llegar, fíjense, yo voy a llegar acá al 22.54, pero no me va a poder responder 22.54 porque lo está dropeando. O sea, yo estoy llegando. Fíjense, acá está macheando esta regla, todo lo que tiene como destino el 22.54 llega. Ahora, la respuesta del 22.54 cae acá, en el drop, entonces tengo que hacer una regla inversa. ¿Sí? Entonces pongo un copy, todo lo que sea source address 22.54, ¿sí? Y cuyo out interface sean las VLANs. Uy, la borré sin querer. A ver, vamos de nuevo. Source address. Entonces, fíjense. Entonces, acá sería aceptar tráfico a server y acá aceptar tráfico desde server a VLANs, ¿sí? Entonces, ahora sí, por ejemplo, si yo hago un ping a 22.54, sí me responde, fíjense. ¿Ven? Fíjense que acá los contadores suben con estas reglas, ¿sí? Ahora, eh, no, sí la había puesto, no me di cuenta, está copiada, está duplicada. Bueno, ahora estas reglas son básicas, nosotros podemos hacer distintas reglas en base a qué tanto queremos aislar el tráfico entre VLANs y demás. Ahora, por ejemplo, al router solamente va a poder ingresar la red de la administración, que es la 172.16.1, porque el tráfico de las VLANs al router está bloqueado, tanto para red 10 como para red 20, ¿sí? Por esa regla, por esta regla que nosotros creamos en la cadena input, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, sí. Bueno, y ahora les voy a enseñar otra forma de trabajar con VLANs que es, miren, ya con esto terminamos la clase, nos quedan unos minutitos. Si ustedes entran a la bibliografía de Microtip, hay una cosa que se llama switch chip, ¿sí? Switch chip. Switch chip es un switch, un hardware que traen algunos equipos, ¿sí? Algunos equipos, que lo que hace es manejar todo el tráfico de capa 2, ¿sí? Entonces, ese tráfico no llega al CPU, directamente es manejado por switch, ¿sí? Y el tráfico de capa 2 incluye también el tráfico de VLANs. Dependiendo el procesador que tenga el switch, si van a ustedes poder crear VLANs, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes se fijan acá en Cloud Hosting Router, yo no tengo un switch. ¿Por qué? ¿Por qué sé que no tengo un switch? Porque tiene que haber una pestañita acá que diga switch, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo voy a hacer voy a entrar a un router al que tengo acá, que usamos para las clases y demás.
Fíjense, yo me voy a conectar. Y fíjense que acá tengo, ¿sí?, la pestaña Switch, ¿sí? Y si yo entro, acá me muestra todos los puertos que están switchados, ¿sí? Todos los puertos que están switchados y que trabajan con este chip. Que como les dije, lo que me permite es sacarle, o sea, no llega el tráfico del capa 2 al procesador, sino es que directamente es todo manejado por este switch chip, ¿sí? Este switch chip, si se van a la pestaña Switch, les va a decir el hardware que tiene, que en este caso es una Atheros 8227, y si ustedes se fijan, vamos a la tabla que yo les mostré, si nosotros vemos el Atheros 8227, ¿sí?, fíjense, acá están las distintas características que tiene, y por ejemplo, me permite crear hasta 4096 VLANs, ¿sí? Hay algunos que no permiten. Por ejemplo, si nosotros tenemos un RTL 8367, fíjense, no podemos manejar el tráfico de VLANs, ¿sí? Pero en este caso, hasta 4096 VLANs podemos crear, ¿sí?, y manejar ese tráfico. Bueno, la configuración. Antes tengo que decirle que esta configuración es un poco ya vieja, ya no es la forma que se hace. La configuración de VLANs es como la vimos. Pero bueno, es para que sepan que existe otra forma de configurar VLANs, ¿sí? Y ahí les voy a mostrar cómo es esa forma, ¿sí? Insisto en que si ustedes van a trabajar con VLAN, lo mejor es hacerlo de la forma que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que nosotros hacemos es crear un bridge. Yo acá, o sea, de nuevo vamos a tener un router, ¿sí?, como en el esquema, un router, y vamos a tener un switch, ¿sí? El router, la configuración de las VLANs va a ser exactamente igual que como la vimos. Nosotros creamos una interfaz VLAN, le damos un IP, y si queremos, para que entreguen IP en los puertos de acceso de las VLANs correspondientes, creamos un servidor de HCP. Lo que cambia es la configuración del switch. Entonces yo les voy a mostrar cómo cambia la configuración del switch. Lo primero que hacemos, vamos acá, es crear un bridge y brillamos todas las interfaces. En este caso, yo a ver, ¿qué tengo? A ver, tengo la interfaz del 4, del 5. A ver, déjenme ver para no mandarme macana. Voy a hacer un bridge, ¿sí? Voy a sacar las interfaces. A ver, es que ni sé qué tengo acá configurado porque lo configuro de tantas formas. A ver, tengo miedo de perder conectividad. No, acá está. El L4 y el 5. Discúlpeme, estoy viendo que tengo conectado para no mandarme macanas y desconectarme de la clase. No, bueno, no hay problema. A ver, creo que tengo un DHCP client en el 5. Sí, efectivamente, tengo un DHCP client en el 5. Ah, que debe ser mi salida de internet, entonces no puedo hacer eso. Bueno, no importa. A ver, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es brillar todas las interfaces. En este caso, fíjense, yo tengo un switch, un bridge que tengo LAN, que tengo la interfaz de ETHER4, ETHER3 y ETHER4, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que en este caso los únicos puertos que nosotros queremos brillar van a ser los puertos ETHER3 y ETHER4. El esquema va a ser, a ver si lo tengo acá, al esquema. A ver, switch. El esquema va a ser como el siguiente, ¿sí? Fíjense, vamos a trabajar como el esquema este. Vamos a tener, este es el router, que nosotros ya, como dijimos, la configuración es exactamente igual a como lo vimos, y acá vamos a tener el puerto de ETHER2 va a ser el puerto trunk, el puerto de 3 va a ser de VLAN 10, ¿sí? Y el puerto de 4 va a ser de VLAN 20, ¿sí? Eso es como vamos a trabajar ahora. Y fíjense, va a ser esta la red para VLAN 10 y esta la red para VLAN 20, que esto ya lo habremos creado anteriormente en el router, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es la configuración de los puertos de acceso y los puertos trunk para lo que sería el switch, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, yo lo voy a dejar acá. ¿Cómo hacemos esa configuración? Vamos a ir a la parte de switch, ¿sí? Vamos a ir a la parte de switch. Y lo que hacemos es, luego brillar las interfaces, vamos a la parte de VLANs. ¿Y acá qué hacemos? Decimos, la VLAN 10, ¿sí? VLAN 10. ¿Para qué? ¿En qué puertos va a estar? ¿Sí? Si nosotros vemos acá el ejemplo, va a estar en el puerto de ETHER2 y el puerto de ETHER3, ¿sí? En el puerto de ETHER2, que es un puerto trunk, y en el puerto de ETHER3 como un puerto de acceso. Entonces decimos, VLAN 10 va a ser puerto de ETHER2,
y puerto header 3. ¿Sí? Acá le voy a cambiar los nombres para no meter ruido. Header 1. Header 2. Y header 3. ¿Sí? Debe cerrar. Entonces, fíjense, yo dice VLAN 10 va a ser puerto header 2 y header 3. VLAN 20, voy a agregar a otra, y VLAN 20 va a ser para los puertos header 2. ¿Por qué? Porque header 2 es un puerto trunk y el puerto header 4. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, si nosotros vemos acá en el ejemplo, el puerto header 4 es el otro puerto que va a tener VLAN, que en este caso VLAN 20. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Ah, una cosa que yo no les dije, me olvidé, cuando nosotros creamos las interfaces, acá para trabajar con switch chip, ¿sí? Cuando nosotros agregamos los puertos en la interfaz bridge, sí o sí tiene que estar tildado acá donde dice hardware offload. Sí o sí, acá. Esta parte de hardware offload, sí o sí tiene que estar tildado. Por defecto ya viene tildado, pero sí o sí tiene que estar tildado para que pueda trabajar el switch chip. ¿Sí? Bueno, una vez que nosotros ya creamos el bridge, ¿sí? Creamos el bridge, creamos las interfaces, ¿sí? Perdón, creamos en la parte de switch, creamos las VLANs y los puertos que corresponde a cada VLAN. Ahora vamos a decir si el puerto es de acceso o el puerto es troncal. Si el puerto es de acceso, ¿sí? Si el puerto es de acceso, por ejemplo con puerto 3, vamos a venir acá y en VLAN mode, ¿sí? Le vamos a poner secure, ¿sí? En VLAN header le vamos a poner always strip. ¿Qué quiere decir always strip? Quiere decir que no ponga la parte de VLAN en la trama Ethernet, ¿sí? Y acá le vamos a poner el default VLAN ID, que para el caso de puerto 3, de ER3, es la VLAN 10, ¿sí? Es VLAN 10. Entonces, VLAN mode ponemos secure. Si el puerto es de acceso, le ponemos always strip, ¿sí? Y le ponemos el VLAN ID del puerto de acceso correspondiente. En el caso del puerto 4 va a ser lo mismo, secure, always strip, para que no ponga la cabecera, no ponga los bytes de VLANs en la trama de Ethernet, pero en este caso la VLAN va a ser, default VLAN va a ser 20. Ahora, cuando el puerto es troncal, como el caso del Ether 2, ¿sí? En este caso tenemos que poner VLAN mode default. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahí volvió, ¿verdad? Sí, no, porque no me di cuenta no me di cuenta, me acabo de dar cuenta, en realidad no sabía que el puerto 3 al cual estoy conectado. Por eso se cortó. ¿Hasta dónde llegaron a ver lo del puerto 4? Porque cuando cambié el puerto. No, perdón, el puerto 4 estoy conectado. No me di cuenta que estoy conectado al puerto 3 o puerto 4. No, puerto 3 estoy conectado. ¿Pudieron ver lo de puerto 4? ¿O cómo se configura? No, Ah, bueno. El puerto 3 va a ser lo mismo que puerto 4, nada más que no voy a cambiar, no voy a grabar lo de puerto 3, no voy a darle el OK al puerto 3, porque no me di cuenta que estoy conectado al puerto 3. Fíjense, cuando el puerto es de acceso, como dije, el puerto 3, fíjense, acá el puerto 3 va a ser de acceso para la VLAN 10 y el puerto de 4 va a ser de acceso para la VLAN 20. Yo pongo en VLAN mode, pongo secure, VLAN ID lo pongo always strip y acá en default VLAN ID pongo el número de la VLAN a la cual corresponde ese puerto de acceso, ¿sí? Acá no le voy a dar OK porque me va a volver a sacar. Lo mismo en puerto 4, VLAN mode, le pongo secure, VLAN header always strip, y acá el default VLAN ID va a ser el 20 porque corresponde a VLAN 20. Ahora, cuando el puerto es troncal, ¿sí? Hasta ahí me escuchan, no se cortó, ¿verdad? ¿Me escuchan? sí, yo me estoy Perfecto. viendo. Cuando el puerto es Entonces, troncal, cambia el tema. Acá ponemos VLAN mode secure, ¿sí? Pero en VLAN header ponemos add if missing. ¿Qué quiere decir? Para que agregue el tagueo, que haga el tagueo, que haga la etiqueta de la VLAN, ¿sí? Add if missing, ¿sí? Y el default VLAN ID, en este caso dejamos el 1, ¿sí? Entonces, de esa manera,
yo ese puerto lo determino como troncal. Acá no voy a poder tocar porque tengo miedo que cosa, pero esa forma de conectar, de configurar el switch chip, ¿sí? O sea, como les dije, esta es una forma ya medio vieja de configurar VLAN, pero sepan que lo pueden hacer con la parte de switch, ¿sí? Switch chip, ¿sí? Bueno, dejo de compartir. Hasta acá sería la clase de VLANs. Lástima, tendría que haber tenido otro router, no me di cuenta, para configurar. Y bueno, ya nos quedan 2 clases nada más, ¿sí? Nos quedan 2 clases nada más. La clase que viene es la última, que es medio larga, ¿sí? Es la última clase de BGP y BRP, es un poco más corta, pero la clase que viene es larga, ¿sí? Vamos a ver OSPF y OSPF multiáreas. Entonces, va a ser larga. O sea, la última que nos queda, un poquito más corta. Bueno. No, la clase que viene es una clase linda. Voy a dejar de grabar.